Estimados alumnos de Agronomía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, soy el docente Marcelo Aguilar Caimanque, docente a cargo de la asignatura de Operaciones Agrícolas 1, y hoy vamos a hacer una reseña principalmente sobre la práctica preprofesional, es decir, el trabajo que ustedes van a tener que realizar de forma práctica durante un mes aproximadamente, y la asignatura Operaciones Agrícolas 1, que es la asignatura que viene inmediatamente después de la realización de esta práctica. En principio, los objetivos de esta presentación es, primero, presentar una reseña de la asignatura Práctica Preprofesional 1, y en segundo lugar, presentar una reseña de la asignatura Operaciones Agrícolas 1. En un tercer lugar, indicar los plazos y etapas importantes, y finalmente, bueno, esto va a ser de forma en vivo, online, responder algunas preguntas. Práctica Preprofesional 1. Esta asignatura, como dice acá, es la práctica realizada durante 180 horas o un mes continuo, sumativas naturalmente, que inserta al alumno en una actividad productiva real, es decir, el trabajo propio de la agricultura, de modo de conseguir objetivos específicos relacionados con un trabajo agrícola, cualquier trabajo que tenga que ver con digamos, con el quehacer agrícola, desde la producción hasta la transferencia tecnológica, pasando por todos los intermedios, y relaciones interpersonales en equipos multidisciplinarios. Es decir, usted va a estar inserto, además del trabajo agrícola en sí, va a estar incluido y trabajar dentro de un equipo de profesionales, técnicos y personas que han tenido, que tienen experiencia en el rubro agrícola. Por eso es una instancia muy importante para su formación como agrónomo, y en el futuro una experiencia muy importante que define también su carrera. Los requisitos mínimos para aceptar un centro de práctica, es decir, desde el punto de vista del docente que acepta un centro de práctica, primero usted tiene que, claro, definir, conversar con las personas encargadas para ver si están disponibles a aceptarlo o a aceptarla o no. Y estos son los requisitos mínimos, digamos, desde docencia o específicamente desde el docente a cargo de la asignatura. Debe ser una organización formal, es decir, estar constituida como una empresa o como un centro de investigación o como una universidad o como algún ente del gobierno, por ejemplo, del gobierno central, regional, provincial o comunal. eh, y no debe tener relación familiar entre el alumno y el dueño o el supervisor. Al menos no estar, como dice aquí, emparentado consanguíneamente ni políticamente con los dueños, por ejemplo, o con el supervisor directo. Usted, por ejemplo, si tiene un primo, un sobrino, una tía, trabajando en otra área de la empresa y esa empresa no es propiedad de su familiar, no hay ningún problema. Pero si la empresa es propiedad de familia, por ejemplo, su papá, su tío, etcétera, eh, no se vería bien en el sentido de que no estaría completamente eh, explícito ni documentado que usted pudiera no tener cierta ventaja. Entonces, primero, como les digo, debe ser una organización formal, no debe haber relación familiar entre el alumno y el dueño, y en tercer lugar, el docente debe aprobar el centro de práctica. Una vez que usted envía los requisitos a través de un formulario por internet, que va a estar disponible aquí, el docente tiene la facultad de aprobar o reprobar el centro de práctica. Pero principalmente esos son los dos motivos. Hay algunos tipos de centro de práctica, por ejemplo, una empresa grande o pyme. Estas empresas grandes pueden ser productoras de frutales, de hortalizas, de flores, etcétera, o pyme de lo mismo, producción de frutales, hortalizas, plantas medicinales, por ejemplo, algunas viveros también, o producción de plantas en general. Pueden ser laboratorios o centros de investigación. Hemos, por ejemplo, trabajado con personas que han hecho su labor de práctica en el laboratorio de propagación de la universidad o en el centro CERES también,
y no han habido problemas, es decir, han podido completar un trabajo de forma satisfactoria, no hay problema. Centro de transferencia tecnológica también, organizaciones administrativas municipal o regional o provincial o comunal, lo que sea, o sea, organización administrativa, digamos, en el sentido estricto de una municipalidad, digamos, o centros asociados al gobierno regional o provincial, también es probable. Departamento técnico de la organización central, en este caso específico, casi damos una categoría para los alumnos trabajando, por ejemplo, en el SAC, en el Servicio Agrícola Ganadero, y como les digo, estos centros de práctica pueden ser desde una empresa, es decir, una organización con fines de lucro, a una organización como tal sin fines de lucro. Entonces, es bien amplio el espectro de los centros de práctica que podrían ustedes utilizar. Operaciones Agrícolas 1 es lo que viene después de su trabajo en práctica y se realiza generalmente durante el semestre posterior. En la actualidad han habido pocos alumnos que lo han pospuesto a un año después, por ejemplo, de haber hecho la práctica, pero lo mejor es hacer esta asignatura, tomarla el semestre lectivo que viene después de su práctica. La memoria está más fresca, los supervisores que ha tenido están todavía trabajando en el lugar, y una serie de otras ventajas. Operaciones Agrícolas 1, como dice aquí, es una asignatura teórico-práctica realizada durante el semestre posterior a la práctica, cuyo objetivo es describir y comunicar las actividades realizadas en el trabajo. Su producto final es un informe y una presentación del trabajo realizado en la práctica preprofesional. Es decir, una vez que usted hace el trabajo, luego viene un semestre en donde usted va a elaborar, perdón, un informe a partir de toda su experiencia, tanto a nivel técnico, directamente relacionada con su trabajo, como a nivel interpersonal de la relación entre grupos, sin nunca dar nombre ni individualizar a nadie, sino que cómo se dirigió, cómo se desarrolló esta dinámica del trabajo grupal, si le tocó, por ejemplo, recibir órdenes, si le tocó, por ejemplo, trabajo en equipo, o si le tocó impartir órdenes o instrucciones. También es un objetivo digamos, para entender el trabajo agrícola desde el punto de vista de los recursos humanos y del trabajo en equipo. El producto final, como les digo, es un informe y una presentación en formato PowerPoint, en formato Prezi, si es que quieren, realizado en la práctica preprofesional. Las etapas. La reunión informativa es este video, si no han podido acceder a la reunión que se llevó a cabo el día 3 de noviembre, tenemos este video, es básicamente lo mismo sin las preguntas. Hoy 3 de noviembre. La presentación de datos de práctica, es decir, usted va a tomar todos los datos, nombre, su nombre, root, etcétera, los va a transcribir en esta encuesta en línea. Esta encuesta va a estar disponible para ustedes desde docencia. Después que usted entrega los datos, el docente, es decir, yo voy a recepcionar esos datos y voy a decidir si su propuesta de centro de práctica está aprobada o no, considerando considerando las características y los requisitos que mencionamos previamente. En la respuesta del docente hasta un máximo de 48 horas después de la recepción de estos documentos. Luego el docente envía una carta, el de docencia al centro de práctica, comunicando o sea, no comunicando, sino que presentando al alumno y pidiendo de forma ya más oficial que el alumno se integre al trabajo del respectivo centro de práctica. Esto tiene fecha hasta el 6 de diciembre. En paralelo está la tramitación de seguros de accidentes, envío desde DAE hasta centro de práctica, también con fecha final hasta el 6 de diciembre. Pero no debería tomar mucho tiempo. No es que el 6 de diciembre vaya a tener usted la tramitación de seguros de accidentes, sino cuando los tiempos y, digamos, el flujo de documentos permita
tramitar este seguro y esta carta de presentación lo antes posible. El inicio de práctica es cuando ya usted tiene la carta de presentación, digamos su empleador tiene la carta de presentación y además la tramitación del seguro de accidentes. Tiene un documento, tiene esos dos documentos. Al empleador, al supervisor, por otro lado, le va a llegar un formulario de evaluación de práctica para ser llenado por él mismo, evaluación hecha por el supervisor de práctica, y al finalizar la práctica, tras 180 horas o un mes continuo, usted termina. Estas son las etapas. Este es un diagrama de decisión, más que de decisión, un diagrama de alternativas. Por ejemplo, el alumno que tiene un centro de práctica o tiene un lugar para hacer su práctica, tiene que verificar si le sirve o no. ¿Me sirve? Y el docente determina si sirve o si no sirve. En caso de no servir, el alumno tiene que buscar otro centro de práctica para recomenzar este proceso. Y en caso de que al alumno sí le sirva, determinado por el docente envía a docencia, a la jefatura de docencia, la carta de presentación para que luego docencia la envíe al centro de práctica. Al mismo tiempo, docencia envía a DAE la tramitación de seguros de accidentes. Y en conjunto, tanto la carta de presentación como la tramitación de seguro de accidentes son enviados al centro de práctica. Una vez que usted ya tiene estos dos documentos, puedo iniciar mi trabajo. Antes de eso, no. No se puede trabajar sin la presentación o sin el documento de seguro de accidentes. Consejos. Antes de la práctica, o sea, es decir, antes que usted recién se integre a trabajar, idealmente conocer el centro de práctica previamente, al menos desde la distancia o remotamente. Hay distintos centros de práctica, como les mencionaba: empresa tradicional o PYME, laboratorio o centro de investigación, centro de transferencia tecnológica, organización administrativa regional o comunal, departamento técnico de organización central, y en cada uno usted debería, al menos antes de empezar su práctica, describir, por ejemplo, cuando usted trabaja directamente con especies, con plantas, con lo que sea, datos de suelo, clima, principales manejos de las especies cultivadas y naturalmente cuáles son esas especies cultivadas. Si trabaja en un laboratorio o centro de investigación, al menos tener claras las principales líneas de investigación o ensayos actuales. Si va a trabajar en un centro de transferencia tecnológica, al menos tener claras las áreas de influencia, instrumentos de transferencia o los beneficiarios. Del mismo modo, si usted va a trabajar en una organización administrativa, regional o comunal, debe tener clara el área de influencia, los instrumentos de transferencia también, y programas especiales. Si usted va a trabajar también en departamento técnico de organización central, el área de influencia, programas especiales y capacitaciones. Durante la práctica, naturalmente, presentarse correctamente con el supervisor y trabajadores, saludar a quienes vea durante el día dentro de su área de trabajo, naturalmente no saludar a todo el equipo, a todas las personas, sino que se ve bien, o sea, dice mucho del trabajador, de usted como un futuro profesional, saludar correctamente. Sacar fotografías de las labores realizadas paso a paso con permiso del supervisor, sacar fotografías a instrumentos y herramientas, sacar fotografías de indumentaria de trabajo, no aceptar condiciones perjudiciales para la salud, esto es incluso si está trabajando digamos, en horario completo o con un contrato regular. Tomar videos cortos de labores según la posibilidad que tenga. Si usted está trabajando en una labor en que no le permite tomar un video, naturalmente debería llegar a algún acuerdo con el supervisor para al menos hacerlo una vez durante el desarrollo de esta actividad y luego continuar con su labor habitual. Armar una bitácora escrita de las labores realizadas pormenorizadamente en un horario que no interrumpa sus labores. Por ejemplo, usted terminó de hacer una labor muy específica y, por ejemplo, en la hora de almuerzo, anotar, si es que no se logra acordar después, el registro paso a paso de la actividad que realizó. Y describir hora, lugar, acción, entorno, herramientas, indumentarias y labor completa. Describir las condiciones de trabajo, actuar según la disposición del supervisor, es decir, usted tiene que
tiene que de alguna forma leer la disponibilidad del supervisor a que usted pueda o no pueda, se relaciona con el último consejo, en relación a que usted pueda o no pueda ofrecer alternativas de mejoras dentro de las posibilidades que le otorga la empresa. Si usted ve que es un supervisor que está abierto a recibir alternativas, naturalmente usted se las da. Si una persona más cerrada, que ha tocado desde personas, supervisores muy cerrados, en que solamente usted es un acompañante para trabajar, quizás ofrecer alternativas no sea la mejor opción. Pero de todas maneras, tener un trato cordial con el supervisor. Después de la práctica, digamos, después que termina su jornada laboral, ingresar dentro de lo posible las labores del día o semanalmente a modo de diario y de vida. Hoy realicé, no sé, trasplante de plantas de paltos, por ejemplo, por decir algo. Descargar fotos y videos ordenados por fecha al ordenador o almacenamiento virtual. Y después de la práctica, mantener contacto con el supervisor. Esto es muy importante para no cerrar la puerta a posibles trabajos a futuro. Concluir acerca del trabajo realizado, esto puede ser con el mismo supervisor o con el docente a cargo, y recibir la retroalimentación por parte del supervisor, decirle en qué falló, o en qué debería mejorar, o qué hizo bueno, etc. Bueno, chiquillos, perdón, alumnos, estimados alumnos, esta ha sido una presentación bastante corta sobre, este, sobre la práctica profesional, y cualquier duda, no, valga la redundancia, no duden en consultarme. Que estén muy bien, nos vemos y nos comunicamos en otra ocasión.